La casa está vacía desde hace 8 meses. Antes aquí se escuchaban las voces de mis nietos los domingos. Se escuchaba el ruido de los platos en la cocina, la televisión encendida en la sala y las discusiones sobre fútbol. Ahora, lo único que escucho es el zumbido del refrigerador y mis propios pasos cuando camino por el pasillo. No hay nadie más. Cambié la cerradura de la entrada hace 3 semanas, pero la verdad es que no hacía falta. Nadie ha intentado venir, nadie ha llamado al timbre. El teléfono tampoco suena. Tengo 72 años. A esta edad, uno cree que ya ha visto todo lo que la vida tiene para ofrecer. Uno piensa que los grandes dolores quedaron atrás, con la muerte de los padres o las enfermedades de los amigos. Uno se prepara para el deterioro del cuerpo, para las rodillas que duelen con el frío, o la vista que se cansa por las tardes. Pero nadie te prepara para ver cómo tu propia sangre se vuelve en tu contra. Nadie te da un manual para saber qué hacer cuando la persona en la que más confías decide que tu vida y todo lo que construiste en ella es solo un recurso disponible para su propio beneficio. Siempre fui un hombre de rutinas. Trabajé 45 años en la administración de una fábrica de textiles. No ganaba una fortuna, pero ganaba lo suficiente para que no faltara nada. Compré este terreno cuando todavía era puro campo alrededor. Construí la casa ladrillo por ladrillo, pagando cada semana a los albañiles, supervisando la mezcla, asegurándome de que los cimientos fueran profundos. Quería algo sólido, algo que durara más que yo. Mi esposa, que en paz descanse, decía que yo era demasiado estricto con el dinero. Tal vez tenía razón, pero gracias a esa disciplina, cuando me jubilé, la casa era nuestra, sin deudas, y tenía unos ahorros en el banco para no ser una carga para nadie. Somos, o éramos, una familia normal. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Las mujeres se casaron y se fueron a vivir a otros estados. Hacen sus vidas, tienen sus problemas. Pero el varón, Luis, siempre fue el más apegado. Luis era el menor. Siempre fue el más carismático, el que sabía hablar bonito, el que tenía grandes ideas. Nunca tuvo un trabajo fijo por mucho tiempo. Siempre estaba empezando un negocio seguro, que al final no funcionaba por culpa de los socios o del gobierno, según él. Cuando mi esposa falleció hace 4 años, Luis fue quien estuvo conmigo. Se mudó a la casa para que no estuviera solo, me dijo. Yo se lo agradecí. La soledad a los 68 años pesa mucho. Al principio, todo iba bien. Él ocupaba su antigua habitación. Desayunábamos juntos. Él salía a sus asuntos y regresaba por la noche. Me ayudaba a cortar el pasto y a pintar la fachada. Parecía que, después de tantos intentos fallidos, mi hijo por fin estaba sentando cabeza. La confianza no se pierde en un día, se va desgastando poco, como una suela de zapato, hasta que de pronto sientes las piedras del camino y te das cuenta de que ya no hay nada que te proteja. Todo empezó con cosas pequeñas, detalles que uno deja pasar porque no quiere pensar mal. Primero fue el correo. Yo siempre recibía mis estados de cuenta del banco en papel. Me gustaba revisarlos, sumar las cantidades, ver los intereses. Un mes, el sobre no llegó. Cuando le pregunté a Luis, me dijo que el correo estaba fallando, que seguro se había perdido. Al mes siguiente, tampoco llegó. Entonces Luis me dijo que él había ido al banco a preguntar y que le habían dicho que ahora todo era digital, por internet, para ahorrar papel. Se ofreció a ayudarme a revisarlo en su computadora. Yo no entiendo mucho de esas máquinas, así que acepté. Él se sentaba, tecleaba algo rápido y me decía, «Todo está bien, papá, aquí está el saldo, igual que el mes pasado». Yo asentía y me iba a dormir tranquilo. Después vinieron las sugerencias. «Papá, el dinero en el banco pierde valor con la inflación. Papá, hay que modernizar las escrituras de la casa para evitar problemas de herencia en el futuro. Papá, deberías darme un poder notarial simple, solo para poder hacer trámites médicos por si un día te enfermas y no puedes firmar». Ese día, lo recuerdo bien, estábamos comiendo caldo de pollo. Él estaba muy serio, muy preocupado por mi salud. Me dijo que un amigo suyo, cuyo padre había tenido un derrame, tuvo muchos problemas porque no tenía los papeles en regla. Me puso los documentos enfrente. Eran muchas hojas, letras chiquitas. Yo busqué mis lentes,
pero no los encontré en la mesa. Luis me dijo: «No te preocupes, papá, ya lo leyó el licenciado. Es un formato estándar. Es solo para emergencias médicas y para gestionar los pagos de la casa». Firmé porque era mi hijo. Firmé porque él me servía el café por las mañanas. Firmé porque tenía miedo de enfermarme y quedar desamparado. Los meses siguientes fueron extraños. Luis empezó a llegar más tarde. Compró una camioneta nueva, una de esas grandes, de doble cabina. Me dijo que la había sacado a crédito, que le estaba yendo muy bien en un negocio de importaciones. Yo me alegré por él, pero notaba que los vecinos me miraban raro. Doña Clara, la de la tienda de la esquina, un día me preguntó si me iba a mudar. Le dije que no, que de aquí solo me sacaban con los pies por delante. Ella se quedó callada y me dio el cambio sin mirarme a los ojos. El incidente ocurrió un martes. Luis había salido de viaje de negocios a la capital. Yo estaba en el jardín regando los rosales que plantó mi esposa. Se paró un coche blanco frente al portón. Bajó un hombre joven, de traje, con una carpeta bajo el brazo. El hombre tocó el timbre. Me acerqué a la reja y le pregunté qué se le ofrecía. «Busco al señor Martínez», dijo. «Soy yo», respondí. El hombre revisó un papel. «¿Usted es el señor Luis Martínez?» «No, yo soy Roberto Martínez. Luis es mi hijo. No está». El hombre pareció confundido. «Mire, señor Roberto, vengo de la financiera. Necesitamos hablar con el titular del préstamo. Llevan 3 meses de atraso y el proceso de adjudicación ya va a comenzar». Sentí un frío en el estómago, pero mantuve la calma. No grité. No me alteré. «¿De qué préstamo habla?», pregunté. «Esta casa no tiene deudas». El hombre me miró con esa lástima que le tienen los jóvenes a los viejos, que no entienden lo que pasa. «Hay un préstamo hipotecario sobre esta propiedad por 2 millones de pesos, firmado hace 8 meses. La propiedad está en garantía. Si no se cubre el adeudo esta semana, el jurídico va a proceder con el desalojo». Le pedí que me mostrara los papeles. Él dudó, pero al final sacó una copia a través de la reja. Ahí estaba, la firma. No era mi firma falsificada. Era mi firma real, la firma que puse en aquellos documentos para emergencias médicas. Y junto a ella, la firma de Luis como aval y copropietario. El hombre se fue. Yo entré a la casa. Me senté en el sillón donde me sentaba a ver las noticias. No encendí la televisión. Me quedé mirando la pared durante 2 horas. Repasé toda mi vida en esas 2 horas. Los años doblando turnos en la fábrica. Los veranos que no salimos de vacaciones para pagar el material de construcción. La cara de mi esposa el día que inauguramos la casa. Y luego la cara de Luis sirviéndome el café. No lloré. A los 72 años, el dolor ya no sale en forma de lágrimas. Se queda adentro, duro, como una piedra en el pecho que no te deja respirar bien. Fui a mi cuarto, busqué la caja de documentos importantes. Estaba ahí, pero faltaban las escrituras originales. Fui al cuarto de Luis. Nunca entraba ahí por respeto a su privacidad. La puerta estaba cerrada con llave, pero la llave de la recámara de huéspedes abría todas las puertas interiores. Entré. Había papeles por todas partes, cartas del banco, notificaciones de cobro, y en un cajón, un estado de cuenta a su nombre, con una cantidad ridícula de dinero gastado en restaurantes, viajes y casinos en línea. Se había gastado el dinero del préstamo, el dinero de mi casa. Esperé a que regresara. Llegó 2 días después, el jueves por la noche. Entró silbando con esa alegría que siempre tenía. «Hola, papá, ¿todo bien? Te traje unos dulces típicos». Yo estaba sentado en la mesa del comedor. Tenía la copia que me dio el hombre de la financiera y los papeles que saqué de su cuarto. «Siéntate», le dije. Algo en mi voz le borró la sonrisa. Se sentó. No vio los papeles al principio. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?» Puse la hoja del embargo frente a él. «¿Qué es esto, Luis?» Lo vi transformarse. Primero se puso pálido. Luego sus ojos se movieron rápido buscando una excusa. Y finalmente, cuando vio que no tenía salida, se enojó. Se puso rojo. «Esos tíos son unos idiotas», gritó, golpeando la mesa. «Les dije que me esperaran una semana. Ya tenía el dinero para pagar los intereses». «¿Intereses?», pregunté manteniendo la voz baja. «¿Hipotecaste mi casa, Luis? ¿La casa de tu madre?»
No es solo tu casa, me contestó levantándose. Yo también vivo aquí. Necesitaba capital para invertir. Iba a pagarlo todo, iba a comprarte una casa mejor. Tú no entiendes de negocios, papá. Tú te pasaste la vida contando centavos en una fábrica. El mundo funciona diferente ahora. Hay que arriesgarse. Me quedé quieto. Lo miraba y no reconocía a la persona que tenía enfrente. No era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Era un extraño desesperado y egoísta. Me engañaste para que firmara, le dije. Me dijiste que era para temas médicos. Lo hice por nosotros, gritó. Si no fueras tan terco con el dinero, me lo habrías prestado. Tuve que hacerlo así. Trató de convencerme esa noche. Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que si vendíamos la camioneta y pedíamos prestado a mis otras hijas, podíamos salvar la casa. Me juró que iba a cambiar. Pero yo ya había visto los estados de cuenta. Sabía que no había negocio. Sabía que el dinero se había ido en juego y apariencias. Y sabía algo más importante. Si yo permitía esto, si yo dejaba que mis hijas pagaran por sus errores, él lo volvería a hacer. Arrastraría a toda la familia al fondo con él. A la mañana siguiente me levanté temprano. Luis dormía. Me vestí con mi único traje bueno. Tomé el autobús al centro. Fui al Ministerio Público. Me senté frente a un oficial joven que escribía muy lento en una computadora vieja. Quiero denunciar un fraude, dije, y un abuso de confianza. El proceso fue lento y humillante. Tuve que declarar contra mi propio hijo. Tuve que mostrar los papeles. Tuve que ver cómo la policía venía a la casa para entregarle la notificación. Luis no podía creerlo. Cuando vio la patrulla, me miró con un odio que nunca voy a olvidar. ¿Me vas a meter a la cárcel?, me preguntó. ¿A tu propio hijo por una casa? No le contesté. No era por la casa. Era por la mentira. Era porque me había mirado a los ojos todos los días, durante 8 meses, sabiendo que me estaba quitando el techo de encima. Mis hijas se enteraron. Vinieron ese fin de semana. Yo esperaba apoyo, o al menos comprensión, pero lo que encontré fue juicio. Papá, es tu hijo, me dijo la mayor. Se equivocó, sí, es un estúpido, pero no puedes denunciarlo penalmente. Retira la denuncia. Vamos a ver cómo pagamos la deuda entre todos. No, dije. Él falsificó la intención de mi firma. Él robó. Eres un viejo rencoroso, me gritó la segunda. Mamá nunca hubiera permitido esto. Estás destruyendo a la familia por orgullo. Les traté de explicar que no era orgullo, que era dignidad, que era justicia, que si lo salvábamos ahora, nunca aprendería, y yo no tenía por qué perder el trabajo de toda mi vida por sus caprichos. Pero no escucharon. Para ellas, el pobre Luis era una víctima de sus malas decisiones y de un padre inflexible. Ellas veían a un hermano en problemas. Yo veía a un criminal que dormía en la habitación de al lado. La situación legal avanzó. Mis hijas contrataron un abogado para Luis. Juntaron dinero, vendieron cosas, se endeudaron ellas mismas para pagar la deuda de la hipoteca y evitar que nos quitaran la casa. Lo hicieron para salvar el patrimonio familiar, dijeron, pero la condición que me pusieron fue clara. Tenía que retirar la denuncia para que Luis no tuviera antecedentes. Lo hice. Fui y retiré los cargos. No porque ellas me convencieran, sino porque estaba cansado. Me sentía viejo de verdad por primera vez. El día que se resolvió todo, mis hijas vinieron a recoger a Luis. Se lo llevaron a vivir con la mayor. Antes de irse, mi hija se paró en la puerta. «Te dejamos tu casa, papá», me dijo con voz fría. «Es lo que querías, ¿no? Quédate con tus ladrillos. Pero no esperes que vengamos a visitarte pronto. No después de lo que le hiciste a Luis». Luis ni siquiera se despidió. Se subió al coche sin voltear a ver la fachada que él prometió pintar. Han pasado 8 meses. La casa es mía otra vez. Legalmente todo está en orden. Tengo mis escrituras en la caja fuerte, bajo una nueva combinación. La pensión sigue llegando puntualmente. Físicamente no me falta nada. Pero ayer fue mi cumpleaños. Me levanté, me hice un café y me senté en el porche. Esperé. Miré el teléfono varias veces. Revisé si la línea funcionaba. Sí tenía tono. Nadie llamó. Pasó la mañana, pasó la tarde.
Se hizo de noche. Comí un pedazo de pan dulce y me fui a dormir. Descubrí la verdad. Salvé mi propiedad. Evité que me dejaran en la calle a mi edad. Hice lo que cualquier hombre racional hubiera hecho: defenderse. Pero el precio de la verdad fue el silencio. Mis hijas piensan que soy el villano de esta historia. Piensan que el dinero me importó más que la familia. No entienden que no fue el dinero. Fue la traición. Fue saber que para mi hijo yo no era su padre, sino una presa. Ahora miro las paredes de esta casa. Son sólidas. El techo no tiene goteras. El piso brilla. Es una buena casa. Pero cuando uno habla aquí adentro, el eco es lo único que responde: tengo la razón. Sé que tengo la razón. Pero tener la razón no te abraza cuando tienes frío. Tener la razón no llena las sillas vacías en Navidad. A veces, por las noches, me pregunto si hubiera sido mejor no saber, si hubiera sido mejor dejar que me quitaran todo, con tal de seguir viviendo en la mentira de que mi familia me quería. Pero luego miro mis manos, las manos que trabajaron para levantar estos muros, y sé que no podía hacer otra cosa. La dignidad es lo último que le queda a un hombre cuando todo lo demás falla. Ahora solo espero. No sé qué espero. Tal vez nada. Solo espero a que pase el tiempo, en esta casa grande, limpia y callada, que defendí con todo lo que tenía y que ahora es lo único que tengo.